Esta es una presentación de Podcastería. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al videoblog y a las cápsulas de Disruptivo TV, donde hablamos de emprendimiento social. Yo soy Juan del Cerro, lo prometido es deuda, estamos aquí de regreso. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece bien interesante, del cual yo sé que a muchos de nosotros nos puede servir muchísimo. Y estas son diferentes maneras de cómo podemos fondear nuestros emprendimientos. Estimados, muchos de ustedes cuando están empezando a emprender, vivimos con muchos de nosotros, incluso vivimos con este paradigma de que para empezar a emprender necesitamos mucho dinero, ¿no? Y que además para conseguir ese dinero, la única forma de hacerlo es a través de conseguir un inversionista o ganar un concurso. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio, cuando estamos empezando, en lugar de emprender, nos dedicamos a aplicar a todo el tipo de convocatorias, fondos, porque hoy en día, afortunadamente, en el ecosistema de emprendimiento social y emprendimiento en general, hay muchas allá afuera convocatorias y herramientas que están todo el tiempo como bombardeándonos de premio de capital semilla y no sé qué, y fondos y bla, 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 bla. Sin embargo, esto genera muchas veces una situación pues un poco negativa, porque nos volvemos hasta cierto punto, y hay personas que yo conozco que son dependientes de este tipo de fondos para poder seguir avanzando. ¿Qué pasa? Que si no nos cuidamos, podemos caer como en el juego del emprendimiento, en el que en realidad no estamos emprendiendo, sino que simplemente estamos como viviendo un poco el ecosistema emprendedor. También hay otra como percepción equivocada, me parece, que tenemos pues arriba de México, al menos tenemos aquí bien cerca a Silicon Valley, ¿no? Y entonces que creemos que el ecosistema emprendedor acá en México es muy parecido al de allá, o se puede parecer. Es que hay inversión para todo el mundo y que con una idea podemos conseguir inversión. La realidad es que esto es bien difícil porque el ecosistema y el capital de emprendimiento en México es completamente diferente. Los fondos, todas las organizaciones que invierten en emprendedores acá lo hacen de manera muy distinta y todavía nos falta mucho por recorrer. Entonces, en Disruptivo, en conjunto con una organización que se llama SBX, una consultora de inversión de impacto, lanzamos un libro que ustedes pueden descargar de manera gratuita en disruptivo.tv/libros. Muy fácil, o entran a Disruptivo TV y ahí hay una pestañita que dice libros y ahí pueden descargar de manera gratuita un libro electrónico al cual nosotros le llamamos Cómo fondear mi emprendimiento, en el cual hablamos de 9 diferentes maneras de conseguir financiamiento para emprender, sobre todo si estás empezando. El día de hoy les quiero mencionar estas 9 diferentes maneras. No voy a profundizar en ellas porque si quieren profundizar, pues simplemente entren y descarguen el libro. Les recuerdo disruptivo.tv/libros, pero además nos vamos a asegurar de que aquí en la descripción del podcast y del videoblog ustedes puedan encontrar el link para acceder y descargar de manera gratuita el libro. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunas de las 9 principales formas que hoy existen para conseguir financiamiento. La primera, por supuesto, es ventas. ¿No? ¿Cuántas veces estamos busque y busque formas de conseguir fondos para emprender y no nos ponemos a pensar que quizá es más fácil simplemente ponernos a vender y con las primeras ventas que tengamos fondearnos y con eso mismo pues empezar a crecer? Es lo mejor que nos puede pasar como emprendedores, tener unas primeras ventas, aunque nuestro producto no esté terminado. Si tenemos una versión de baja fidelidad, aún así quizá podemos empezar a vender, generar algunos fondos, generar financiamiento con el que podamos invertir y seguir creciendo. Entonces dejemos de aplicar tanto y quizá pensemos en si nos podemos poner a vender. El segundo, que también es muy básico y no hay una forma más cool de decirlo, es los amigos, los familiares y los fans. Todos nosotros hemos pasado por algún momento, o es muy común pasar en algún momento en el que pues de plano necesitamos ponerle nuestra lana, o si nuestra cartera emprendedora está vacía y llena de palomillas, estas que salen en las caricaturas, pues nos volteamos con nuestra familia, con nuestros amigos e incluso nuestros fans y les pedimos a ellos que también nos ayuden a financiar el proyecto. Muchas veces lo hacemos de manera informal, que es lo más común, ¿no? Hay gente que te ayuda y el día de mañana pues, quizá le regresas la lana, es gente que cree en ti, es gente que está dispuesta como a aceptar el riesgo y quizá el dinero no le regrese, pero también hay esquemas más interesantes en el que pues los puedes incluso hacer accionistas el día de mañana. ¿Por qué no? Entonces, antes de incluso pensar en los grandes fondos, pues voltea y piensa si en tu red de amigos, en tu red de personas, hay gente que quizá podría invertir en tu proyecto. Luego, y la voy a mencionar porque sí es una opción válida, aunque no hay que abusar de ella, son las convocatorias y los concursos, como les decía, ¿no? Yo no digo que esos recursos no sean valiosos y que no deberíamos de aprovecharlos. Simplemente tenemos que tener cuidado para no abusar de ellos y solamente querer vivir de convocatorias. Ganaste una convocatoria que te dio el capital necesario para empezar, perfecto. Aprovecha esa convocatoria, aprovecha el programa de incubación, si es que lo hay, y termina y ponte a vender. No vayas y apliques a la siguiente convocatoria. Porque si solamente estás viviendo de aceleración en aceleración y de fondo en fondo, ¿en qué momento en realidad estás validando que tu emprendimiento de verdad es un modelo de negocios que puede ser exitoso?
El siguiente paso va muy de la mano, justamente son las incubadoras y las aceleradoras. No existen incubadoras como Social Lab o aceleradoras de impacto como New Ventures, que a veces también tienen programas donde dan financiamiento a los emprendedores. Existen muchas otras, está Hold Price, está Mass Challenge, hay unas que no son de impacto como Startup México. Entonces existe toda una serie de organizaciones en las que te puedes apoyar para empezar, o incluso si estás en un nivel más avanzado, escalar y pasar de 100,000 pesos de ventas a 1 millón o a 10 millones dependiendo de cada una. No, hay un montón de organizaciones allá afuera. En un lugar donde puedes encontrar un buen directorio para verlo, justamente es en Disruptivo. En Disruptivo lanzamos un directorio hace ya unas semanas, ahorita es una versión beta, en el que puedes entrar a disruptivo.tv/directorio y ahí puedes encontrar una lista de las incubadoras y aceleradoras que existen en México y que muchas de ellas dan financiamiento para que puedas empezar a fondear tu negocio. El siguiente punto, y este es uno de mis favoritos, es el crowdfunding. Ya hemos hablado mucho de crowdfunding en Disruptivo, hemos conocido a plataformas como Fondeadora, como Play Business, ahora bueno también está en México Kickstarter, que justamente Kickstarter es una plataforma de Estados Unidos pero que ya vino a México y salió con Fondeadora. Hay otras como Crowdfunder, Ideame, hay varias plataformas allá afuera. El INADEM tiene una que se llama Social Crowd MX en conjunto con la Universidad de Anáhuac. Hay toda una serie de plataformas en las que nosotros podemos subir nuestros proyectos y conseguir financiamiento. Para los que nunca han escuchado el crowdfunding, les voy a explicar en una versión muy rápida cómo funciona. Yo tengo una idea o un proyecto, digamos, disruptivo. Necesitamos 50,000 pesos o 100,000 pesos para poder hacer la segunda temporada de Disruptivo durante todo el 2017. Entonces yo subo una campaña, ahí me piden información, el nombre, me piden que haga un video, que ponga, algunos me piden recompensas, como es Kickstarter, ya no se me olvidó, o otros me piden que sea en modelo de inversión como Play Business. Entonces yo subo mi proyecto y lo lanzo al mundo. ¿A qué me refiero con lo lanzo al mundo? Hago una campaña en mis redes sociales, con mis amigos, por mailing, en medios tradicionales, por donde sea, para decirle a la gente, miren, aquí está mi proyecto, yo les ofrezco esto a cambio, y así cualquiera puede invertir o cualquiera puede fondear el proyecto. Es bien interesante el planteamiento, porque en lugar de conseguir un inversionista de $1 millón, pues quizá puedes conseguir a 1 millón de inversionistas que pongan $1. O bueno, todas las otras mezclas que por ahí es, que no me voy a poner a hacer matemáticas aquí en cámara porque la voy a regar. Así que para no meter más la pata, les recomiendo que conozcan más del crowdfunding, que es una gran manera de fondear sus proyectos. Nosotros, por ejemplo, en mi otro proyecto que es Social Lab, hemos ayudado a más de 9 emprendedores a conseguir financiamiento y han logrado conseguir ya más de 800,000 pesos de capital semilla a través de crowdfunding. Así que es una gran herramienta. El siguiente punto, y aquí ya vamos a entrar a pasos donde quizás son para proyectos más avanzados, son los inversionistas ángeles. El concepto del inversionista ángel justamente es la persona que está dispuesta a invertir ella su dinero, no tanto un fondo, sino a nivel personal. En México apenas se está desarrollando la cultura, y en América Latina, de los inversionistas ángeles, pero existen, ¿no? Es gente que cree en el proyecto, que quizá no tiene un fondo de inversión, pero tiene el capital y está dispuesto a invertirte a ti un capital semilla para que con eso puedas empezar. Normalmente vas a tener que hacer un proceso de due diligence formal, como si fuera un fondo, pero lo vas a tratar con una persona en específico. Así que este es otro formato. El siguiente, que es algo que nunca volteamos a ver los emprendedores, pero también existe, es el crédito. Hay muchas herramientas de crédito a las que hoy podemos accesar, no solamente en México, sino también en todos los países, que como emprendedores a veces nos sirve para poder financiar los proyectos. ¿Cuándo necesitas crédito y cuándo necesitas inversión? Es una discusión que podemos tener más adelante con gente más experta que yo en este tema. Sin embargo, tenemos que saber que el crédito es una realidad y que es una forma de fundar nuestro proyecto. En México, por ejemplo, existe una iniciativa que se llama Crédito Joven, que justamente está pensado para inversionistas, me parece que es de menos de 30 años, y si me estoy equivocando, que me perdone la gente de Nafin, que tiene esta iniciativa que es permitirle a los jóvenes acceder a crédito con el cual puedan emprender. Normalmente estos créditos tienen tasas bajas, pero hay que tener cuidado porque así como a un inversionista hay que regresarle el dinero, un retorno, pues a los bancos o a las instituciones que aportan los créditos, hay que darles un retorno también. Así que hay que ser muy cuidadosos y muy inteligentes a la hora de obtener un crédito. Y el último punto, ahora sí, es el Venture Capital, ¿no? El Venture Capital, o todas las diferentes herramientas de inversión y financiamiento a través de fondos. Esto normalmente es para emprendedores ya más avanzados. A mí me sorprende mucho que haya emprendedores que ni siquiera han vendido nada, que apenas tienen una idea y se quieren ir a sentar con un fondo. América Latina, señores, no es Silicon Valley, ¿no? Es muy raro, así son contadísimas los casos y los ejemplos de empresas que de verdad con cero han llegado a un fondo de inversión y han obtenido inversión. Normalmente los fondos, como apenas están también conociendo el ecosistema emprendedor, especialmente el emprendedor
emprendimiento social, pues son más cuidadosos e invierten, tienen tesis de inversión en las que invierten en proyectos ya más desarrollados. Pero como ya lo vimos, hay 8 formas de conseguir financiamiento antes de un fondo de inversión que quizá te pueden ayudar a tener tus primeras ventas, a tener ya un equipo consolidado, ¿no? A tener como una validación en la que el día de mañana sí puedes llegar con uno de estos fondos y decirle, mira, este es mi proyecto, esperamos un retorno así, tantas ventas, ya lo probamos, tenemos un mercado, y con eso entonces va a ser mucho más factible que pueda un fondo invertir en ti. Así que ya lo saben, estas fueron las 9 herramientas de fondeo. Se las repetiría, pero más bien los invito a que entren y descarguen el libro en disruptivo.tv/libros. Se llama Cómo fondear mi emprendimiento, donde van a conocer mucho más al detalle cómo funcionan estas, y además van a encontrar links de interés a todas estas organizaciones de financiamiento y todas estas herramientas de financiamiento que existen para que ustedes puedan convertirse en emprendedores exitosos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este videoblog y en esta cápsula de Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro y los invitamos a que nos sigan en redes sociales, @DisruptivoTV por todos lados, y a mí también en @delcerrojuan. Si se nos olvidó alguna herramienta de financiamiento, me encantaría que nos la platicaran. Nos pueden escribir a hola@DisruptivoTV, y por ahora nos seguimos viendo y escuchando la próxima semana. Hasta luego. Disruptivo aparece cada semana gracias a Podcastería.